lo hacemos en los 5 países de América Latina o la hispana, en Argentina, México, Chile, Colombia y Perú, con una sola integración. ¿Qué monto, viste, de transacciones pasa por Tappi, no sé, en un día o en un mes, algo así? $400 millones al mes en transacciones. O sea, son casi 5 billion al año en transacciones. Veo como un pibe que tiene las cosas como bastante claras. No somos el caso más normal de una startup. De toda situación mala se puede sacar algo bueno. ¿Cómo es el inicio? Pero salimos a vender con un PowerPoint. ¿Cuánto levantaron de capital? De $9 millones en 2022, y la conexión entre la empresa de telecomunicación, la empresa de celulares en este caso, y Mercado Pago, Nubank o el que sea, somos nosotros los que hacemos esa conexión. El 70% de esas operaciones en 2020 seguían siendo en efectivo. No importa si haces las cosas baratos, si nunca vas a llegar al lugar donde necesitas. Por más barato que seas, necesitas escala. Abrimos 5 países en 6 meses sin tener un solo cliente ninguno. Hace 4 meses firmamos, hace un mes cerramos la transacción a nuestro principal competidor en México. ¿Cómo es el proceso de comprar una empresa Mastercard? ¿Podés contar, aunque sea un minuto, quién es Thomas Mindlin y si querés qué es Tappi hoy? Dale. Soy Tommy Mindlin, soy el fundador y CEO de Tappi. Tappi es una empresa de infraestructura de tecnología para la industria financiera, básicamente, para hacerlo muy, muy resumido. Sí, como para un nene de 5 años. Sí, muy fácil. Sí. Cuando una persona entra a su cuenta de banco, a su Mercado Pago, a su Ualá, a su Naranja X, y paga la luz o recarga el celular o paga cualquier tipo de servicio, básicamente nosotros hacemos toda esa conexión por atrás. Entonces, básicamente, nosotros ayudamos a las empresas como Ualá, Naranja X, Mercado Pago, etcétera, etcétera, a que puedan ofrecer pago de servicios. Y no lo hacemos solo acá en Argentina, sino que lo hacemos en los 5 países de América Latina o la hispana, en Argentina, México, Chile, Colombia y Perú, con una sola integración. Entonces, por ejemplo, fintechs como Ualá trabajan con nosotros para ofrecer pago de servicios con una sola integración, con una sola API, en Argentina, en Colombia y en México también. Ok. O sea, cuando estamos pagando cosas en Ualá o... Nubank también trabaja con vos, ¿no? Nubank trabaja con nosotros en Colombia y en México. Mercado Pago también. También. Todos estos gigantes un poquito dependen de vos. Eso me volvió loco cuando lo vi. Pero para hacerlo... El pitch lo tenés bien practicado igual. Pero para hacerlo más simple, o sea, cuando estamos pagando, no sé, un servicio en Mercado Pago, pago la factura del teléfono, pues, Mercado Pago puede ser cualquiera, digo, Sí, pero sí. hay posibilidad de que esté Tappi detrás de ahí haciendo la conexión para que esa billetera pueda, Correcto. digamos, correr la transacción. 100%. O sea, y la conexión entre la empresa de telecomunicación, la empresa de celulares en este caso, y Mercado Pago, Nubank o el que sea, somos nosotros los que hacemos esa conexión. Conexión y pago al final. Y después otra cosa que también hacemos en esto es más específico de México, que hoy es el 85-90% del negocio de Tappi hoy es México. También le estamos dando la posibilidad a cualquier fintech o cualquier banco de recibir depósitos y que los usuarios hagan retiros de efectivo en más de 50.000 puntos de venta. Entonces, básicamente, wow, cuando un usuario va con efectivo o sea, un Oxxo, a un 7-Eleven, a cualquier kiosquito, farmacia, lo que sea, puede ir con efectivo, ingresarlo a su cuenta de Nubank, a su cuenta de Ualá, a su cuenta de Mercado Pago, por ejemplo, y eso somos nosotros atrás. Entonces, así como hacemos las conexiones con las empresas de servicios, las empresas de celulares, también hacemos las conexiones con las tiendas de conveniencia o los kiosquitos en México. Fantástico. Dame un poco de números actuales. O sea, ¿para cuánto levantaron de capital? Nosotros levantamos nuestra primera ronda de inversión de $9 millones en 2022 con un PowerPoint, o sea, pleno burbuja, gran momento burbuja. Era el final de la burbuja, fue en marzo de 2022, creo que 2 meses después. No sé, debemos haber sido la última o la anteúltima ronda grande que se cerró en Latinoamérica. Después de eso vino un invierno de un par de años, y el año pasado, en julio del año pasado, levantamos $23 millones de Kasek y de Andreessen Horowitz. Sí, flojos inversores tuviste. La verdad es que estamos contentos con los inversores que tenemos. Apoyan, o sea, ayudan mucho, apoyan. ¿Alguien de Kasek en el board? Está Nico Sekasi. Me encanta. Número 1. Que Nico era CFO de Mercado Libre antes de hacer Kasek. Correcto. Sí, está el Kasek, lo arman Nico Sekasi y Hernán Kasek.
Bueno, los dos Sí, apellidos. que Hernán era como COO y Nico era CFO, justamente. Correcto. Sí, creo que Hernán pasó por todos los... Linda figura para tener en el board. Creo que Hernán pasó por todos los puestos. COO, de tecnología, o sea, manejaba tecnología. Fue CFO, creo que en algún momento también. Después Sí. Nico fue CFO muchos años, todo el proceso del IPO en adelante. Lindos inversores tenés. Te pregunto algunas preguntas así como rápidas para que la gente tenga contexto. Entonces, levantaste más o menos $30 millones. Me dijiste que tenés en el equipo 70 o 100 personas, me dijiste en el equipo ahora. Éramos hasta hace un mes, éramos 75. 75. Este mes sumamos a 25 personas más, un poquito menos, 20 personas más de la compañía que adquirimos en México, llamada Arcus, que compramos una compañía más. De eso vamos a hablar. Después vamos a hablar, así que sumaron 20 personas más al equipo, así que hoy somos 95 más o menos. Ok. ¿Y ya sos rentable? Por suerte, por ahora ¿Sí? ya somos rentables. Listo, o sea, pasaste break-even, ya no dependés de nadie. ¿Y qué más? ¿Tenés más o menos como un número como para ver magnitud, qué monto, viste, de transacciones pasa por Tappi, no sé, en un día o en un mes, algo así? En un mes estamos procesando más de $400 millones al mes en transacciones. O sea, son casi 5 billion al año en transacciones, pero venimos creciendo, creo que los últimos 6 meses al 15%, arriba del 15% mensual todos los meses. ¿Mes a mes? Todos los meses. Entonces, Okay. Estamos en ese número ahora, pero viene creciendo bastante bien, por suerte. Pero de nuevo, o sea, hay parte que nosotros hacemos las cosas bien y una gran parte también de que el mercado fintech, el mercado del sector financiero, especialmente en México, está explotando. O sea, las compañías como Nubank, Mercado Pago, Story, Plata, Claro, o sea, están creciendo. O sea, ellos son los que están creciendo 15% mes a mes. Claro. Que llama la atención. ¿Por qué naturalmente, qué me dijiste, 80-90% es de México? ¿Por qué tan como metido en México? Porque vos empezaste en Argentina, ¿o no? Y es gracioso porque no íbamos a ir a México. O sea, Mirá. eso no sé si alguna vez lo dije público, pero básicamente nosotros, la tesis que arrancamos inicialmente era la industria, o sea, la infraestructura para empresas del sector financiero, pero a nivel tecnológico, como Mercado Pago, Nubank, Ualá, etcétera, o sea, todos los etcétera, era muy mala. O sea, ahora después podemos ver de dónde sale Tappi, pero básicamente que la infraestructura era bastante floja a nivel... O sea, estaba todo armado para bancos muy legacy o mismo para, tipo pagos fáciles, que son tipo kiosquitos que reciben pagos, pero no estaba bien armada. No solo eso, sino que no estaba bien armada para ningún país, pero en el medio, si vos te movías de país, era algo completamente separado. Entonces era un proveedor, o sea, para cualquier nicho que tomes, cualquier vertical que tomaras, era... Che, tengo mi proveedor de tarjetas en Argentina, tengo mi proveedor de tarjetas en Colombia, tengo mi proveedor de tarjetas en Perú, tengo mi proveedor de tarjetas en México. Entonces, unificar todo eso nuestra tesis inicial fue, bueno, unifiquemos la vertical que queremos, que nosotros veíamos que había una oportunidad muy grande en pago de servicios, unifiquemos todo eso, hagamos lo tecnológico y unifiquemos todos los países a la vez. Entonces dijimos, che, ¿dónde hay mucho overlap entre las fintechs que se están expandiendo? Y o sea, Brasil era un universo aparte, que no fuimos a Brasil, Claro. si querés podemos después charlarlo, pero dijimos, bueno, ¿dónde es? Bueno, Argentina, Colombia y México eran como los principales. Después estaban Perú y Chile, que compartían varios bancos y varias fintechs también compartían en esos lugares. Entonces dijimos, bueno, unifiquemos esos 5 países en un solo lugar. Y así empezó. Naturalmente, por varias razones, pero tamaño de mercado de México obviamente es más grande. O sea, México creo que casi que es la suma de todos los otros 4 países por afuera. La industria fintech en México estaba un par de años atrás, entonces como que todavía había mucho para crecer y la infraestructura estaba más rota que en el resto de los países. Mirá. Entonces, todos esos factores a la vez hicieron que México cada vez tomara más y más tracción. Y pues creo que el último factor, que es el que terminó desencadenando como la gran mayoría, que era el principal competidor que había en México, lo adquiere Mastercard en 2021 y le empieza a poner cada vez menos foco a este negocio. Entonces cada vez nos empieza a dejar más lugar a Tappi para ganar cada vez más y más mercado, y obviamente eso todo culmina durante este año cuando logramos adquirirlo hace un par de meses. Entonces como que naturalmente, como que orgánicamente nos fue llevando hacia México, y obviamente esto que es más inorgánico termina como de
como de cementar que No, brutal. nosotros estamos en México, es el principal. ¿Siempre quisiste emprender? ¿Desde chico? Siempre quise hacer cosas, o sea, como que no sé si emprender, o sea, siempre me gustó la tecnología, o sea, siempre fui muy de estar metido en la tecnología, pero siempre me veía más del lado financiero, más como, no sé si inversor no es la palabra, porque siempre de hacer cosas, pero más desde el lado financiero que otra cosa. Ok. Y creo que me fue llevando. No, de hecho, hiciste un MBA en finanzas, ¿o no? Sí. Con Yo empecé mi carrera. foco en o sea, finanzas. yo estudié ingeniería, nunca hice nada de ingeniería, me fui directo a finanzas. Sí. Trabajé un tiempo finanzas corporativas, o sea, y finanzas, o sea, 100% finanzas acá en Argentina. Después me fui afuera donde trabajé en una mesa de trading y después en un fondo de inversión, con lo cual finanzas, hasta que volví a Buenos Aires y ahí es cuando empezamos TAP. O sea, la previa TAPI. TAP. Sí. Y ahora TAPI. TAP y ahora TAPI. No somos Ok. los más originales. Ahora hacemos una API. Antes éramos TAP, ahora hacemos una de API. ahí sale TAPI. Empezó como un chiste. Es más, lo dijo alguien del equipo, lo dijo, o sea, no fuimos nosotros. Sí. Cuando todavía estamos en ese momento de transición, dijimos, che, ¿qué hacemos? Digo, estábamos buscando nombres, típica búsqueda de nombres de startup, Sí. viste que tenés mil nombres tirando Tenés por que ver si ahí. está el .com. Hasta que de repente alguien dijo TAPI, pero en chiste, porque ahora hacíamos una API. Y dijimos, che, es corto. Vimos el dominio que servía, me gustaba, y dije, bueno, ya sabes que dejemos TAPI. Así que, ¿Te importa mucho el branding o no? Creo que no. O sea, me parece que tiene que estar bien. Y, por ejemplo, soy rompebolas con los colores y cosas así. Pero creo que el branding es más el producto y la gente que... O sea, lo que hacemos y cómo respondemos a nuestros clientes más que el nombre o un logo, que obviamente tiene que estar y todo tiene que acompañar. Pero si haces el mejor brand... O sea, me van a matar, pero Mercado Libre... Pero como que me di cuenta de eso en vos. Pero Mercado Libre, o sea, mejor empresa, o sea, la empresa más valiosa, o sea, de las mejores empresas de la historia de tecnología. Y me decís, che, a nivel branding puro, decís, che, Mercado Libre, un nombre largo, el logo es complicado, funciona, o sea, como que... ¿Y por qué? Porque creo que el producto habla, o sea, la experiencia del usuario habla más que la marca en sí. No está bueno eso. La gente de Mercado Libre me va a querer matar, pero... No, pero se los puede criticar a veces. Hace poco tuve a alguien de Mercado Libre sentado ahí donde estás vos. Son fenómenos, pero se puede hacer crítica. Y de hecho hace poco tenían este tema de los colores, que Mercado Pago era celeste, ellos amarillo, Bueno, hasta que cambiaron. no tomaban la decisión. O sea, sí, está bueno lo que dijiste. No, pero más allá de eso me gusta como que intuí en vos de que tenías mucho más foco en producto, tecnología, que en marca. Y cuando me dijiste el nombre dije como que quizá no le importa mucho, el tema era lo que quería construir, ¿no? Como que esa sensación me dio. Che, contame... Ya contamos un poco de TAPI, ahora vamos a hablar largo y tendido de TAPI, pero contame, porque el paso de TAPI es importante. Si querés la pasamos dentro de todo rápido, pero ¿cuál era la idea con TAP y respondeme, ¿cuál era la idea con TAP y cómo termina TAP pasando a convertirse o cómo de TAP haces TAPI? Dale. Arranco. La idea de TAP básicamente creo que es la que... Era una billetera, o sea, servicios financieros orientados al consumidor final. Todo lo que sabíamos, esto fue en 2020 que arranca, o sea, fin de 2019, pero 2020 arranca formalmente. Creo que en ese momento era la primera ola de fintech donde todos sabíamos que se tenía que venir una ola de servicios financieros digitales y estábamos todos todos nosotros incluidos, pero había mucha gente invirtiendo en eso. Nosotros arrancamos quizás sabiendo esto y quizás con la misma idea, pero un poco con las formas un poco distintas. Nosotros sabíamos, obviamente, que la gran mayoría de la gente en ese momento no tenía cuenta bancaria, o si la tenía no la usaba, y la gran mayoría de las operaciones seguían siendo en efectivo y no de forma digital. Pero nosotros veíamos que había un nicho muy particular donde las cosas seguían siendo en efectivo y que tenían muchas chances de digitalizarse, que eran los pagos de servicio. Todas las casas tienen que pagar la luz, todas las casas tienen que pagar el gas, el agua, tienen que pagarse colegios, o sea, tiene que pagar el celular, tiene que hacer recarga de celular. El 70% de esas operaciones en 2020 seguían siendo en efectivo, o sea, para darnos una idea. Entonces dijimos, los usuarios tienen una necesidad. Las empresas de servicios en ese momento, para ellos también es un costo tener pagos en efectivo, porque
tienen menos forma de comunicación con esos usuarios. En general, la gente que paga en efectivo se suele atrasar más que la gente que paga digital. O sea, pensá, si vos tenés un débito automático, el día del vencimiento, en 90% de los casos, se pagó. Si vos tenés que pagar en efectivo, tenés que ver la factura. Te olvidás de la factura. Tenés que ir a un kiosco. Quizás llueve ese día. Quizás tenés que caminarse 15 cuadras para poder llegar al lugar más cercano. Llueve o se me complicó, no llegué todo el laburo, o se me complicó. Paga. En promedio eso, la gente pagaba 6 días más tarde en efectivo que la gente que pagaba de forma digital. Imagínate eso en un país que en 2020 tenías inflación de, creo que 50% en ese momento. Sí. O sea, eso era un costo muy grande para las empresas. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Por qué no armamos una plataforma orientada al mundo de pago de servicios con mucho foco en eso? Sabemos que es algo que da mucha recurrencia y mucha retención, porque el usuario que está acostumbrado a pagar de una forma sigue pagando de esa forma en general, algo que tiene que pagar todos los meses. Entonces dijimos, ¿por qué no armamos una plataforma orientada a esto y nos asociamos con las empresas de servicios para ayudar para tratar de llegar a más gente? Era medio un win-win para todos. Las empresas de servicio bajaban sus costos, nosotros conseguíamos usuarios baratos, entre comillas, y los usuarios conseguían mejor acceso a servicios financieros. Creo que la tesis en general funcionó relativamente bien. Llegamos a tener bastantes usuarios, o sea, millones de pagos al mes, o sea, como que estaba bastante bien. Nos pasaron 3 cosas. Por un lado, era muy difícil competir o sea, como que llegamos tarde, o sea, había mucha competencia, leímos mal el mercado en ese sentido, donde competir con empresas como Mercado Pago, Ualá, Naranja X, o sea, todos los que estaban apareciendo en ese momento, Modo, era complicado. La monetización de sus usuarios, si no das crédito, también era complicado. Entonces ya que el modelo de negocio era difícil. Y después, en tercer lugar, creo que solo Argentina para ese tipo de negocios es muy difícil de lograr, entonces teníamos que expandirnos. En el momento que tenías que expandirte, a nivel regulatorio era muy complicado, se iba a llevar mucho tiempo. A nivel proveedores, tenías que volver a rearmar toda la plataforma de cero, o sea, era casi de cero, es la misma inversión que armarlo de cero en Colombia, armarlo de cero en México, y medio que esa fue la forma, lo que nos llevó a hacer Tappi. Entonces dijimos, todos los proveedores que nosotros usamos, especialmente el mundo de pago de servicios que conocíamos, o sea, funcionaban muy mal. O sea, no daban abasto a lo que nosotros teníamos. Expandir era todavía peor. Y cuando empezamos a ver los proveedores en los distintos países, de lo que nos quejábamos en Argentina era 10 veces mejor de lo que existía en todos los otros países. ¿Argentina mejor que el resto? Mucho mejor. O sea, infinitamente mejor. Dijimos, acá hay algo. Entonces, obviamente lo estoy linealizando y haciéndolo mucho más corto de lo que fue. Y mucho más fácil de la decisión. En ese momento dijimos, ¿por qué no nos dedicamos a hacer 100% de infraestructura para todo esto? O sea, servicio financiero, fintech no va a dejar de crecer. Los proveedores de infraestructura van a quedar cada vez más lejos, o sea, cada vez el gap ese se va a ir agrandando. Y nosotros creíamos que las fintechs iban a ganar pocas, iban a ganar en casi todos los países y se van a expandir. Entonces dijimos, ¿por qué no armamos un producto regional orientado 100% a servir a las mejores empresas de tecnología financiera? Y ahí nació Tappi. O sea, dijimos, dejemos de pelear por el usuario final, sigamos tratando de digitalizar todos estos pagos, pero dejemos de pelear por el usuario final. Y ahí dijimos, es que dejemos de hacer esto, vendimos la billetera, levantamos, o sea, fuimos obviamente, hablamos con inversores, estamos hablando con bastante gente, y nos dedicamos 100% a hacer infraestructura. Esto fue en diciembre 2021, el proceso, todo esto fue entre diciembre de 2021 y ponerle febrero de 2022. Y ahí empezamos. Era un negocio donde tenías que quemar mucho marketing. Nosotros éramos bastante eficientes, por esto que estoy diciendo. Digo, pero para competir con los Ualá de este mundo. Es que nosotros éramos bastante eficientes y nos iba bien. Lo que pasa es que nunca podíamos llegar a la escala que necesitamos. O sea, claro. Es como, no importa si haces las cosas baratos, si nunca vas a llegar al lugar donde necesitas. Por más barato que seas, necesitas escala. Y nos faltaba mucha escala todavía. Tengo una pregunta ahí, tratando, Tommy, de que, o sea, como de que de tu experiencia alguien más pueda aprender algo, ¿no? ¿Crees que si hoy analizarías el negocio de Tap, no de Tappi, de Tap de nuevo, se te vuelve a presentar con tu cabeza de hoy,
O sea, te llevo hoy como estás hoy al 2019-2020. Si te gusta el contenido que hacemos con mi equipo en Growth Rockstar y querés que podamos seguir haciendo más de estos episodios de podcast, invitando a las mejores personas a compartir con nosotros y que vos lo puedas aprovechar, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hacé clic en el botón de suscribirte y de esa forma nos ayudás a que sigamos avanzando. Ahora sí, te dejo seguir a ver el resto del episodio. ¿Crees que hay algo como que podría ser analizado mejor del modelo de negocio o lo que te iba a ser necesario para construir el negocio que necesitabas? ¿O, me entendés? Lo que quiero tratar de ver es como, hey, con tu cabeza de hoy podrías haber leído algo distinto o, sí, bueno, hubiera sido el mismo camino, hubiera habido que va a ser un pivot. Creo que hay dos cosas. Por un lado... Digo porque sabes que contextualizo la pregunta un poco. Cada vez hablo con más emprendedores en este podcast. Al principio yo no hablaba todo con emprendedores, hablaba más con los equipos. Pero el perfil de emprendedor es súper interesante de charlar. Y algo que fui viendo es que hasta los mejores emprendedores, que muchas veces se tiran a la pileta para un proyecto, no tienen clarísimo. ¿Viste? Uno cree que hasta el emprendedor que tiene 15 años de experiencia y 3 startups en el lomo y demás, como que tiene todo súper claro, todo lo que va a hacer, y no es así. Entonces de ahí viene la pregunta. A ver, ¿qué leímos bien y qué leímos mal? O sea, creo que la oportunidad claramente estaba. Porque los Ualá, Naranja X, Mercado Pago, o sea, desde ese momento a hoy crecieron, 20 veces cada uno. O sea, como que la oportunidad de mercado estaba. Se confirmó también en el resto del mundo, con lo cual eso estaba bien. ¿Qué leímos mal? Uno, que íbamos a necesitar mucho más capital, porque monetizar iba a tardar mucho más de lo que pensábamos. Monetizar esos usuarios. Entonces, al final, para hacer un negocio rentable, que realmente llegara a esa escala, iba a ser mucho más complicado. Entonces, había que tener mucho más capital, que acá de nuevo, por más eficiente que seas, si no llegas nunca a escala, no te sirve ser eficiente. Eso por un lado. Ejecutamos 1000 cosas mal. O sea, hicimos 1000 cosas mal. Como te dije, arrancamos en 2020, creo que lanzamos en 2021. O sea, tardamos mucho en lanzar, con muchos problemas de tecnología. O sea, 1000 cosas que fuimos ejecutando mal. Hoy, con el diario del lunes, solo lo haría con mucho más capital propio. Dicho eso, hay empresas que se armaron de cara o sea, de servicios financieros de cara al consumidor en los últimos años, aún con todo esto en la cabeza y hasta sin capital. O sea, casos clarísimos, el de Cocos, que de mi hermano y de Ari. Que aparte de tu hermano. Sí, pero que lo hicieron increíble, es una compañía impresionante. Y lo hicieron, o sea, todo lo que te estoy diciendo que yo hice mal, o sea, lo hicieron distinto y lo hicieron bien. Obviamente apalancados mucho sobre lo que la comunidad que ya tenía Ari, pero lo hicieron bárbaro y eso yo no lo hice. O sea, lo hicimos mal de nuestro lado. Pero creo que también era una competencia, de al menos la parte más de la billetera en ese momento, era una competencia más con empresas mucho más establecidas. Y hoy en día, si tengo que volver a hacer un proyecto donde tenés que competir con empresas muy bien capitalizadas, como claramente era Mercado Pago, Ualá y obviamente los bancos, creo que es bastante más difícil, salvo que tengas un nicho muy concreto y como quizás sí hoy tiene Cocos. Claro. Ari, ¿cómo se llama Ari? Claro. Y él tenía muchos followers, ¿no? Tenían sus canales ya establecidos. De Twitter, ahora sí. X, pero sí. Bueno, pero igual capitalizaste. Te hago una pregunta. ¿De los founders, o sea, tus cofundadores de Tap son los mismos en Tapi? O sea, el equipo se mantuvo. Sí, es más, mantuvimos todo. O sea, obviamente parte del equipo no, porque eran otros estadios, otras compañías, pero sí. Pero el mismo equipo, Kevin y Nico, seguimos juntos desde ese momento. Ok. Listo, bueno, básicamente viste algo que lo capitalizaste, o sea, algo que veías que fallaba y que podías agregar valor. Dijiste, y me concentro en esto, que veo que se puede hacer negocio y le falta a todos. O sea, te saliste a venderle a estos competidores grandes que tenías, que no les podías competir. No te voy a decir que toda mi vida soñé con hacer una empresa de infraestructura para pago de servicios. O sea, eso no, claro. O sea, seguro que no. Es que tenés que hacer otro proyecto para darte cuenta de que está ese gap. Si no, es imposible. ¿Qué es lo que acabas de decir? Es imposible decir, che, ¿qué querés emprender? No, quiero hacer esta empresa que hace no sé qué cosa. O sea que bueno, te vino bien. Sí, creo que
Por eso no me arrepiento, no digo, che, qué desastre o nada. De toda situación mala se puede sacar algo bueno. O sea, creo que hay que seguir intentando. O sea, fue mucho trabajo, o sea, fueron momentos que no eran fáciles y tampoco fue una decisión fácil. Creo que estábamos bastante convencidos en ese momento. Y también rescato que aún en ese momento de transición, antes de saber el 100%, o sea, nuestra primera inversión institucional, o sea, vino una persona que confió en nosotros y que fue de Andreessen Horowitz, de verdad, en el momento de transición, cuando todavía no sabíamos para qué lado exactamente íbamos a ir, pero vio algo distinto de lo que habíamos armado ya hasta ese momento y dijo, che, estos pibes tienen algo distinto, y se la jugó igual, aún sin empresa. De nuevo, burbuja, 2022, plena burbuja, pero fue así. ¿Cómo es ahora el modelo de negocio de Tapi? O sea, recién decías de Tap, el tema de monetizar a los usuarios. ¿Dónde monetizas ahora? Hoy básicamente todas las empresas pagan algo por recaudar, o sea, por su recaudación. Ya sea, si vos sos por ejemplo, sos un e-commerce, le pagás un fee de transacción al que te procesa las tarjetas de crédito, o sea, el gateway de la tarjeta. Lo mismo nosotros. O sea, cada empresa, un Edenor, un Claro, un Personal, cada vez que reciben un pago de un usuario, pagan una comisión por conseguir ese pago. Entonces, básicamente, por cada pago que nosotros procesamos hoy, cobramos una comisión que viene en general de la empresa a la que le estamos recaudando fondos. Entonces, básicamente es por cada pago recibimos una comisión. Te llevas un puntito de... Sí, y en la gran mayoría de veces compartimos parte de esa comisión, la compartimos con la fintech o el banco que trae el pago. Es decir, no sé, sos Ualá, hiciste un esfuerzo enorme para traer un usuario y para conseguir el fondeo de ese usuario, porque muchas veces ellos también tienen costo. Una vez que el usuario paga, nosotros le damos una parte de esa comisión. Okay. Y eso es básicamente como... Ese es casi todos nuestros costos, y después el resto de costo es 100% es de equipo. O sea, equipo, y obviamente es abogados, estudios contables, viajes, etcétera. Pero es eso. Ahora vayamos a la parte que le gusta como al que está emprendiendo una startup. ¿Cómo empezás esto? Porque, o sea, suena todo bien hasta acá. Ahora quiero ver un poco las decisiones. ¿Cómo es arrancar? Digamos, vos tenés que armar todo y salir a venderle a un Nubank. ¿Cómo es el inicio de algo así? Yo soy el que siempre digo, creo que te va a venir bien para los que escuchan, que hay que salir a vender. O sea, no hay una idea, una tesis así, es verdad, es buenísimo. Hasta que no salís a vender y hablas con la gente, y no en, che, ¿te gustaría esto? ¿Querés opinión? No, salir fuerte a vender, no sabes si realmente hay un mercado o no hay un mercado. Nosotros teníamos un poco más de confianza porque sabíamos, nosotros lo habíamos vivido del otro lado, cuánta necesidad había, pero aún así tampoco era claro que nos iban a contratar. Y de nuevo, teníamos que salir a hacer mucha tecnología en muchos países a la vez antes de lanzar. Pero lo primero que hicimos es, agarramos un PowerPoint, armamos la solución que queríamos hacer, con el caveat que sabíamos que la podíamos hacer, y salimos a vender como si tuviéramos todo cuando de verdad no teníamos nada. Teníamos quizás una ventaja, que es una compañía de infraestructura en general. Hasta el momento que alguien se conecta con vos, o sea, no es que es, bueno, quiero comprarlo y sí, aprieto un botón y ya está. Tiene que haber un proceso de refinamiento, los equipos técnicos tienen que entender la documentación, tienen que conectarse, tienen que hacer pruebas, contratos, etcétera, que el proceso más rápido puede tardar 2 meses. Entonces sabíamos que lo íbamos a poder construir, pero salimos a vender con un PowerPoint. Y creo que eso es una esencia que solemos, o sea, que mantenemos hasta hoy. Che, tenemos una idea y queremos probarla y pensamos que va a funcionar. Pensamos cómo la vamos a construir y salimos y hablamos. Lo primero que hacemos es hablar con la persona que lo tiene que conectar, la persona que lo tiene que comprar, y vamos para adelante. Y si funciona, funciona. Si no funciona, nos damos cuenta muy rápido y ajustamos ahí. Pero en esa venta, o sea, antes de que aparezcas vos, digo, todo lo que vos hacías para solucionar esos problemas que ahora cubrís en tu empresa TAP, me imagino que un Mercado Pago, un Nubank también lo hacen. ¿Cómo es? O sea, ¿cuál era la situación de ellos antes de vos? Antes de Tapi. Depende en cada país. En algunos casos no tenían nada. Por ejemplo, Nubank en México,
cuando lanza con nosotros no tenía nada antes, entonces tiene que definir un proveedor para lanzar esto. O sea, no podía... no tenía pago de servicio. No lo tenía. El usuario final Nubank en ese momento no podía pagar una factura de Claro. Exacto. En otros casos... o sea, le sumaste un caso de uso a ellos. Claro, exacto. O varios. Es medio obvio, o sea, como que es cuestión de tiempo que rápidamente todos tienen que lanzar pago de servicios porque si no, medio que te quedas afuera. Y todos sabemos que si vos tenés que seguir pagando los servicios en otro lado y probablemente sea más tu cuenta principal donde pagas los servicios que la otra. Entonces, medio que lo tenían que hacer, nada más que todavía no habían lanzado porque eran más nuevos en el mercado. En otros casos ya lo tenían resuelto con proveedores más tradicionales, con los problemas que nosotros habíamos tenido. Había muchas intermitencias, se caían, la tecnología no escalaba del todo bien, había bastantes problemas. Y nosotros además le agregamos a todo esto una capa de experiencia de usuario, que nos gusta decir, como avisos de vencimiento, te aviso cuando hay una nueva factura, una agenda de vencimientos para avisarte. Son cosas chiquitas, o sea que sí, esto no debería cambiar, pero sabemos que cambia mucho en los números de retención y en los números de uso del producto. Entonces, como entre esas dos cosas, las empresas, quizás los bancos obviamente siempre tardan mucho más, las empresas que valoran la tecnología y que están escalando mucho más rápido, les hace sentido más rápido, porque se chocan con tecnología vieja, con proveedores que tienen otra forma de trabajar y obviamente también conocíamos a todos y sabíamos qué tipo de problemas tenían porque los habíamos tenido nosotros. Ok. Quería ahí como sacarte porque hablaste de salir a vender, quería sacarte como el pitch de venta. Estaba pensando, por un lado, entonces era como incrementalidad. Yo te traigo esto, Nubank, vas a poder dar pago de servicios o vas a cobrar un punto, 2 puntos de esa transacción, vas a tener toda esta incrementalidad con tus usuarios y vas a ganar principalidad de que tu wallet sea la que más usan y reemplacen al banco. Ok, entonces tenés como un uplift. Y el otro me imagino que es como el que ya lo tenía era como un ROI del proyecto, es decir, ahí tenés toda esta gente quizás operando de estas maneras y tenés estos gastos y costos ocultos y qué sé yo, porque esto funciona mal. Caídas. O sea, caídas y demás. La verdad es que nos apoyamos mucho en caídas de otros proveedores que nosotros lo veíamos todos los días. Claro. Pagos no imputados, problemas, o sea, empresas que te aparecían una vez y después no te aparecían más. O sea, un montón de ese tipo de problemas que sabíamos que funcionaba mal. O sea, lisa y llanamente funcionaba mal. Entonces, los equipos que ya lo tenían, hablaba con el equipo de producto, el equipo de tecnología que trabajaba con alguno de estos, decían, no los aguanto más. Entonces, era como, si tenés esto, buenísimo, o sea, dámelo ya. Obviamente después siempre está el problema de priorización de equipos de producto, especialmente Tapi, o el mundo de pago de servicios, que es un producto muy... O sea, como nunca va a ser como el foco de rentabilidad de una fintech o de un banco. O sea, creo que crédito es lo principal. Entonces, nunca es tan prioritario como para romper todo, para arreglar esto. Pero sabes que lo tenés que tener y tiene que funcionar bien. Entonces, estás ahí como en un equilibrio donde después entrar en ese roadmap a veces no era tan fácil. Por más que el equipo de producto y tecnología decía, me encanta, los voy a conectar, los quiero conectar. Quizás pasaba un año y te decía, sí, pero volvamos a hablar en el Q3 de 2026. Y nosotros estamos, ok, pero o sea, estamos en una startup, ¿viste? Donde tenés un año y medio para esperar. Así que ese también fue el inicio de Tapi, donde había mucho interés, veíamos que había mucho interés, pero quizás el inicio era mucho más lento de lo que estábamos esperando y lo que nos hubiera gustado. ¿Cómo arrancás? O sea, ya entendí un poco cómo fue la venta, si le pegué más o menos, un poco era eso. El costo de inacción o el uplift que puedes tener de implementar esto ya. ¿Cómo arrancás? Porque, por ejemplo, cuando empezamos la charla, vos te empezás a tirar números al principio que ahora me quedo pensando y decís, tengo en México 50.000 puntos donde la gente puede ir y agarrar efectivo o depositar efectivo, tengo todos estos partnerships y demás. El día 1, ¿qué tenés? ¿Con cuál empezaste? Vender a todos, para todos lados. ¿Ah, sí? O sea, nosotros tenemos Tapi es claramente un negocio que es una red. O sea, hoy somos una red de pagos. Entonces, por un lado tenés todos los bancos y entidades financieras que tienen su
sus usuarios, o sea, todo el lado de la demanda, y del otro lado tenés todo el lado de la oferta, que es todas las empresas que quieren cobrar. Yo no puedo ir a decirle, che, Nubank, ¿querés consumir mi API? Y tengo estos acuerdos con 3 empresas. Uno que me dice, no, pará, yo necesito todas, o la gran mayoría al menos. Entonces, como que, y vos vas después a las empresas, vas a, no sé, CFE, la única empresa de luz de México, y vos le decís, che, me quiero conectar con vos. Ah, buenísimo. ¿Y a quién, tipo, qué me estás trayendo? No, te estoy trayendo a una fintech de 50.000 usuarios. Dice, en pedo, o sea, no voy a gastar tiempo en vos. Entonces, hay un huevo, o sea, tenés ahí el típico, el huevo y la gallina para ver cómo creces. Ahí el hack que conseguimos es, o sea, que encontramos nosotros es, para arrancar ese ciclo, lo que hicimos es, nos fuimos conectando con todas las redes legacy, o sea, todos los proveedores con los que nosotros peleábamos, nos conectamos con la gran mayoría y empezamos a optimizar sobre eso. Entonces, como que armamos como un orquestador en el medio. Entonces, trabajábamos con 5 redes y decíamos, che, espera, me trae estas 5 empresas que funciona bien, pero funciona mal estas 3. Bueno, ¿dónde conseguimos estas otras 3? Y así, y empezamos a conseguir mucho mejor performance que cada uno por sí mismo y mucha mejor cobertura, porque al final teníamos lo mismo que tenían todos. Entonces, conseguimos una mejor oferta que cada uno por separado. Éramos más caros, entonces nunca competíamos por precio, porque obviamente es un intermediario más en el medio. Pero ya teníamos una muy buena API y una muy buena red y una muy buena cobertura para ir a ofrecérselo después a los bancos. ¿Por qué era más caro? Y porque yo me tenía que llevar me llevaba yo una parte de comisión en el medio. Encima de lo que ellos ya pagaban. Encima de lo que ellos ya pagaban. Y vos decías, ok, yo aparte estoy trabajando y te sumo esta capita y te orquesto todo, entonces yo me llevo Pero como la tecnología era mucho mejor, la cobertura era mejor, entonces todos los bancos y las empresas, ¿sabes qué? No me molesta no ganar tanto acá, nunca va a ser no va a ser mi primera línea de ingresos. Bueno, empezamos a trabajar. Y eso medio que rompió como esa primera dinámica de el huevo y la gallina, de ¿por dónde empezamos? Porque muy lindo que está rota la infraestructura, muy lindo de armar un producto en 5 países. ¿Cómo te conectas hoy tenemos como 30.000 empresas en la red en todos los países. ¿Cómo te conectas a 30.000 empresas antes de tener tu primer cliente? Eso es como que imposible. Entonces, no. Esa fue como la forma que nos funcionó a todos. Y nuevo, que nuestros partners por atrás también estaban contentos porque les seguíamos llevando cada vez más volumen. Y quizás volumen que hoy no tenían. Claro. O sea, tuviste que estar, vos decías recién, empecé saliendo a vender, pero estabas al mismo tiempo vendiendo y consiguiendo la red, ¿no? Sí. Era vender a los dos lados. O sea, a un lado le decía, che, todas estas fintechs no van a trabajar nunca con vos porque el producto porque el nivel de tecnología no llega. Y a la fintech era, che, no tenés que ir a conectarte con todos estos, déjame que yo hago todo ese laburo sucio. Y a vos te doy algo, una API que funciona perfecto, que tiene muy buen uptime y nada, que te puedes conectar rápido. Ese fue como un poco el play. ¿Cuánto tiempo tardaron en tener el primer cliente que empiece a transaccionar? Tardamos, creo que estuvo por más de un año. O sea, nosotros trabajamos como 15 meses antes de tener nuestro primer... 15 meses de armar la red inicial, o sea, de estar vendiéndole a los primeros clientes. O sea, no somos el caso más normal de una startup. ¿Por qué? Porque, tardamos 15 meses en tener nuestra primera transacción en producción, nuestro primer $1 de revenue, que es lo opuesto. Así como te digo, che, salgan y vendan, nosotros tardamos 15 meses en tener ingresos. O sea, nuestra primera transacción, pero desde el primer día ya estábamos tratando de vender y testeando el mercado de alguna forma, o sea, viendo tracción de alguna forma. Y después lo otro que hicimos muy raro es, como queríamos ser regionales y nosotros sabíamos que era parte de la propuesta de valor, era una sola API en todos los países, abrimos 5 países en 6 meses sin tener un solo cliente en ninguno. Entonces, como viste, te dicen, bueno, arrancar un país, crecer, establecerte, mostrar que hay un buen mercado y después expandir a otro lado. Bueno, nosotros hicimos todo lo opuesto. Sí, me rompiste el playbook ahí. Pero te funcionó. Porque la propuesta de valor en ese momento era la regionalidad. Entonces era una parte core de la propuesta de valor. Que no lo inventé yo. O sea, es lo que veíamos de empresas que ya estaba pasándose el D-Local. O sea, que había hecho algo parecido en todos mercados emergentes. Pomelo, que había aparecido un año antes, que había hecho lo mismo
para todo el mundo de emisión y procesamiento de tarjetas. O sea, no éramos los primeros que lo hacíamos, estábamos siguiendo medio un playbook que en Latinoamérica ya se sabía, pero bueno, había que hacerlo. De hecho, hace poquito grabé ahí mismo grabé con Hernán Corral de Pomelo, no sé si lo conoces. Sí, obvio. Creo que el episodio de él sale como una semana antes que el tuyo, seguramente. Claro, es verdad lo que decís. Che, ¿cómo fue el equipo al principio? ¿Quiénes son tus founders? O sea, ¿qué perfiles? ¿Quién se ocupa de cada cosa? ¿Cómo fuiste manejando el equipo? Kevin se maneja toda la parte comercial y todo esto de ventas. Y bien, obviamente, Tapi tiene un ADN muy de vender y todos tenemos mucho foco en la venta en sí. O sea, no venta como, o sea, te vendo cualquier cosa, pero sí en la atención al cliente y ser muy buenos comercialmente. Kevin maneja todo eso y toda la expansión. Entonces Kevin hablaba y negociaba mucho con todas las redes locales y todos los clientes y todas las entidades financieras del otro lado. Eso era muy de Kevin. Está Nico, que lleva toda la parte de producto y tecnología. ¿Y vos levantabas guita? Y yo levantaba guita y también mucho comercial también. Ok. Yo lo que quiero hacer con vos es como tratar de sacarte el mayor nivel de aprendizaje que otro emprendedor que esté tratando de montar algo así se pueda llevar. ¿Querés que nos metamos en el tema de levantar capital? ¿O dónde? Sí. ¿O producto? ¿Dónde querés que te lleve? ¿Qué quieras vos? Si querés hablamos un poquito de levantar capital. ¿Qué aprendiste en ese proceso? O sea, vos hiciste varias rondas en total porque levantaste plata en TAP o no. No, eso lo hicimos interno. Interno. Sí. O sea, levantaste entonces 2 rondas. Sí, la semilla para arrancar a Tapi en marzo de 2022. 2022 y julio del año pasado, sorry. De Kasek, que fue la serie A. ¿Qué aprendiste que quizás no sabías al principio? Un millón de cosas. Creo que lo más importante que veo acá es un poco la lectura del mercado y qué está pasando y qué estás vendiendo. 2022 era PowerPoint y era más FOMO, más que otra cosa. Obviamente había que tener una tesis y en ese momento la tesis de fintech, infraestructura regional, estaba muy hot en ese momento, con lo cual creo que eso ayudó y obviamente FOMO también ayudaba, era un momento más fácil de levantar capital y creo que, no sé si no aplica hoy, creo que salvo que seas AI y AI sí. Estados Unidos, te diría. O sea, te diría que AI está mucho más enfocada ahí. La serie A no fue un proceso tan tradicional, no es que hicimos un proceso de fundraising y hablamos con millones de fondos, sino que empezamos a hablar con Kasek y creo que había mucho fit entre ellos, o sea, entre el fondo de ellos personalmente, entre nosotros, lo que estábamos haciendo, les gustaba mucho la tesis, la conocían y en ese momento obviamente hablé con los 4 o 5 fondos que más conocía en ese momento como para armar algo de competencia, pero creo que ya estaba muy claro que queríamos trabajar con Kasek y Kasek quería trabajar con nosotros. El aprendizaje para mí, voy a hacer un paso para atrás y después aprendizaje de fundraising. El paso para atrás es pensar si realmente necesitas hacer fundraising y si quieres ir por el camino del VC. El camino VC es largo, es difícil, con mucho más riesgo y no todas las empresas están tan pensadas, o sea, deberían ir por ese camino. O sea, para el VC, para que funcione la matemática de VC, tenés que casi que hacer un IPO, o sea, tenés que valer mínimo, o sea, el típico unicornio antes era el punto, pero si no llegas a valer 1.000, 2.000, 3.000 palos, es muy difícil que funcione la matemática para el venture capital y no es por maldad, es por cómo funcionan los fondos. Y para llegar a hacer, pongamos un número, 3.000 palos, hoy las valuaciones están en 10 veces ventas, de verdad también están, o sea, Mercado Libre, Nubank, que está 5 veces ventas, 6 veces ventas, para hacer 6 veces, o sea, 6 veces revenue, no sé, en 3.000 palos, ¿qué tienes que estar haciendo? O sea, tienes que estar haciendo mucho, o sea, mucho, son 600 palos de ventas. Puedes llegar a tener 600 palos de revenue tu empresa, o sea, objetivamente, ¿podés llegar hasta eso? ¿El mercado es lo suficientemente grande para llegar a eso? Si la respuesta es sí, buenísimo.
igual hay que ejecutar y es un camino largo. Ahora, si la respuesta es, puede ser un negocio y va a ganar $10 millones al año, que es una locura, que está increíble, pero no sabes si puedes crecer mucho más, no vayas por ese lado porque al VC no le va a servir y vos vas a perder mucho foco y tracción. Obviamente siempre tienta y está bueno, pero hay que ver si tiene sentido o no. En el caso de Tapi, como te dije, pasamos 15 meses sin tener ingresos. O sea, 15 meses que había que construir infraestructura en 5 países. O sea, hay que con equipo de tecnología caro y muy bueno. Entonces, todo eso hay que bancarlo y por eso creo que requiere un poco más. Y obviamente sabíamos que el mercado total es absolutamente todas las casas de la región pagan la luz, agua, gas, celular, seguro, colegios, educación, bla, 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 bla. Entonces, el mercado era muy grande y bancaba esas cuentas. Pero de nuevo, no funciona para todos. Entonces, creo que es el primero hecho. La primera pregunta es, ¿necesitas capital? ¿Sí o no? O sea, capital, todos necesitamos capital, pero ¿necesitas ir por ese camino, sí o no? Esa es una primera pregunta. Y creo que eso como que sería el aprendizaje número 1 y eso es algo que quizás en ese momento no lo sabía. Después, aprendizaje de fundraising. O sea, te freno ahí un segundo. Que no lo sabías, ¿por qué decís eso? Quizás no estaba tan... Listo, ahora que hay que levantar capital, chao. Exacto, necesitamos plata para hacer esto. O sea, sí, sabíamos que tenías que tener un negocio grande, pero quizás no tenías los números tan frescos y tan claros. Y ahora ya me decís el segundo, pero más allá de eso, de entrada ya sabías que querías armar algo muy grande o no estabas convencido de eso. No, o sea, veía la oportunidad del mercado, del negocio, quería hacerlo, sabía que podía ser grande. Obviamente, si puedes hacer lo mismo de grande sin levantar capital, mucho mejor. Te quedás con toda la compañía vos, dependés menos, das menos explicaciones. O sea, es mucho mejor. A veces no se puede. O sea, creo que casi que diría que hay que levantar VC si no puedes. ¿Sabes? Estás absolutamente seguro que no puedes hacerlo sin llegar a eso. Si no, te conviene siempre no tener que responder a nadie, quedarte el 100% de la compañía para vos. Obviamente creo que ayuda mucho más que solo capital. O sea, como que te da un marco institucional, o sea, un board, un montón de cosas. Pero si no lo necesitas. Ok. ¿Y el segundo? No, y después el segundo, ya más aprendizaje del proceso en sí de fundraising. El momento de la seed, creo que algo así es importante, que es invierten en la persona. O sea, creo que es si la idea y el mercado está, que es lo que hablábamos recién, si el mercado tiene sentido para el mundo de VC, invierte en la persona. Entonces, como pre-seed y seed, casi que te diría, te están invirtiendo en vos, entonces como que tenés que venderte a vos. Sé que a veces a muchos de nosotros no nos gusta, pero van a invertir en vos. Entonces, sí, contá la idea, o sea, pero las ideas pueden cambiar 1000 veces. Después, quizás más allá en seed, serie A, ya invierten en el negocio y tienen que ver tracción. Después tracción puede ser, o sea, como quieras definirlo, o sea, puede ser tracción en números, en revenue, en contratos futuros, en negociaciones, en pipeline. Digo, como puedas mostrar tracción, más en seed. En serie A ya quieren ver, ya deberían estar los primeros números que validen todo lo que venís hablando. Y después ya, yo no hice más que serie A, así que después no te puedo dar recomendaciones, pero pues hay que tener buena retención, pero imagino que tienes una retención del 100%, más o menos. Tuvimos... O sea, ¿se te va algún cliente? No. Tuvimos un caso nada más. ¿Pero por qué? ¿Porque quebró la empresa? O... Sí, porque era un negocio no era muy core en Perú. Era una empresa que estábamos haciéndoles algo que no era muy core, viste, muy del principio con de trabajar con empresas enormes. Es como, viste, el típico land and expand. Primero empezamos a trabajar y después vemos qué más hacemos. Empezamos a dar algo que no era tan core y en algún momento dijimos, no nos hace sentido a nosotros, háganlo ustedes por su cuenta, se lo dejamos y se lo dimos a ellos. Pero después a nivel retención de clientes, o sea, de logos, sí, tenemos casi, o sea, sacando eso 100%. Y después a nivel números de los clientes nuestros, el promedio de crecer 4x, tenemos un 400% de retención en net dollar retention, debe estar ahí. De volumen de transacción. Sí, porque crecen. O sea, como decía antes, están todos creciendo. Qué hermoso momento. Me encanta. Tommy, te quiero llevar a hablar un poco de equipos.
parece. Hay unas cositas que tengo anotadas ahí tuyas, o de formas de pensar, o viste como guías que tenés. Por ejemplo, esto de prefiero trabajar con equipos chicos, ¿no? No sé si tenés otras así, pero digamos, si me tenés que definir en un par de puntos cómo operás hoy con equipos en Tapi que otra persona pueda, que quizás no pensó, viste, que pueda aprender de vos y llevarse, ¿cuáles serían? A ver, voy sin un orden particular. No, Hay cosas que se me van ocurriendo, pero que creo que es parte de lo que hacemos en Tapi. El primero es, tratamos de mantener equipos no muy grandes. Somos 95 ahora. Tampoco sí somos muy chicos, pero creo que en revenue por empleado debemos ser de las mejores empresas de Latinoamérica. ¿Sabes? ¿La seguís esa métrica? Es algo que medimos bastante. O sea, para darte una idea, multiplicamos por 10 en los últimos 10 meses, cantidad de transacciones, revenue, todo, misma cantidad de gente, salvo los 20 que vienen de Arcus, misma cantidad de gente. Creo que eso es porque armamos, o sea, muy buenos equipos, muy buenos procesos, pero que nos gusta seguir, o sea, somos muy estrictos en mantener eso, o sea, como que tratamos de ponernos un límite interno entre todo el equipo, no yo, para mantenernos chiquitos. Entonces, ese es por un lado. Creo que es muy fácil si todos sabemos qué está haciendo cada cosa y todos como vamos concentrando ese conocimiento en muy poca gente, ese es como el primer punto que creo que nos ayuda. Punto número 2, y creo que es para que funcione esto, a mí me gusta mucho la gente como muy generalista. O sea, me gustaría pensar que casi todos los personas que forman parte del equipo de Tapi los puedo mover de un lugar al otro y van a funcionar bien. O sea, y eso creo que es importante. O sea, es algo que a mí me gusta. O sea, me gusta, en vez de armar, sí, bien especialistas, una persona que viene haciendo 15 años algo muy específico, prefiero a alguien que venga a hacer 15 años un poco de todo. Ok. Creo que eso ayuda a poder mantener equipos chicos y ser muy flexibles en lo que estamos haciendo. Hay una tercera pata que es cultura, que es esto. O sea, creo que eso es algo así que no negociamos. Creo que aún hasta el día de hoy, cada persona que entra al equipo, antes de entrar, ha hablado con Kevin o con Nico, conmigo o con el resto del C-Level. Que creo que eso sí está bueno. Y la cuarta es, y esto es más mío, pero para mí las personas tienen que tener muchos hard skills de números. O sea, tienen que poder entender muy bien, muy rápido números. Okay. Números, lógica, como cabeza, no sé, de medio de negocio, no sé, de negocio es la palabra, pero de lógica y números. Yo creo que si tenés esas cosas, es muy fácil mantener equipos chicos. O sea, obviamente después parte de cultura es, no sé, high agency, o sea, que tengan ownership, que hagan las cosas, o sea, no tener que decirles, che, tenés que hacer esto, sino que tengan proactividad de hacer las cosas. O sea, si hay un problema, lo tomo, lo resuelvo, ayudo al de al lado, o sea, hacemos que las cosas pasen. Pero para mí lo anterior es poco negociable. Si vos tenés un equipo chico, pero muy especializado, y tenés que empezar a tener como redundancias, no se pueden hablar entre sí, si de repente necesitas más gente porque necesitas un proceso con, justo esa persona no sabe hacerlo, tenés que contratar más gente. Entonces creo que el tener muy generalistas y que se puedan ocupar de muchas cosas a la vez, creo que ayuda a eso. Parecía como que lo tenías ya pensado. No, lo fui pensando, pero a ver, la anoté. Punto número 1, tener equipos chicos, o sea, equipos pequeños. Punto 2, que ahora te voy a repreguntar un poco. ¿Preferís perfiles generalistas? Punto 3, cultura de equipo. 4, que tengan hard skills y que sean buenos con números. Ahora te pregunto también de eso. Y 5, bueno, pero esto también estaba dentro de cultura. Agency. Sí, eso estaba dentro de cultura. Dentro de cultura, claro. Es la forma de ser de esas personas. Primero, de equipos pequeños te pregunto, ¿alguna vez, o sea, siempre lo pensaste así o te pasó como que fallaste quizás en una experiencia anterior y lo aprendiste? En TAP éramos más de lo que, o sea, éramos bastantes más antes y era más difícil de manejar. Entonces, nada, como
que tuve más predilección a decir, che, me gustaría más equipos más chicos para poder manejarlo. Tapi es una empresa de infraestructura. Y dije, che, esto debería, si lo hacemos bien, debería poder escalar muy bien con menos equipo. Y esto nos va a dar mucho mejores márgenes, o sea, poder llegar a rentabilidad más temprano. Que eso que te hace es que puedas definir medio que tu propio camino. Che, quiero levantar, no quiero levantar. O sea, es mucho más fácil todo si una empresa es rentable y no tenés que salir a levantar para poder sobrevivir. Y después es como que me pareció que es una forma que servía, que funcionaba muy bien para Tapi. Y creo que o sea, con un poco de disciplina se puede lograr también. Y más ahora con AI quizás. O sea, está todavía... Sí. Creo que compañías más jóvenes todavía... O sea, yo ya me siento casi legacy. Viste que si no sos AI, sos una compañía legacy. Pero una compañía que arranque ahora probablemente pueda hacer cosas mucho más lean que nosotros. ¿Cómo están tus equipos ahora? O sea, digo, cantidad. ¿Cuáles son los equipos que más gente tienen? Tech. La mitad de producto tecnología. Y después medio que repartido entre operaciones, comercial. O sea, tampoco tenemos equipos comerciales enormes. O sea, tampoco que, de nuevo, tenemos una ventaja que tenemos que ir a hablar con los 30 bancos de cada país, las 200 empresas más importantes de cada país, y medio que con eso ya tenés la gran mayoría cubierta. No es que tenemos que salir a vender a infinitas personas. Entonces tenemos un poco una ventaja ahí, pero no son muy grandes. O sea, el equipo comercial es muy enfocado y no muy grande. Y fue recursos humanos, operaciones, o sea, un poco de todo. Pero la mitad es tech. Contame del punto de perfiles generalistas. ¿Sos bueno detectando esa gente? O sea, ¿aprendiste alguna manera de conseguirlos? ¿Cómo te das cuenta si alguien tiene el perfil que querés o no? Cuando ves que pueden hablar de muchos temas, aunque no sea exactamente lo que hayan... O sea, uno lo puedes ver a veces en experiencia pasada. Una persona que pasó de finanzas a producto, o a operaciones, y después a producto, y dices, che, esta persona puede seguir todo. Pues es una cuestión de... Si tenés como mucha cabeza analítica y números, en general suele ser más fácil. O sea, y si a eso le sumas como medio inteligencia emocional y, ¿viste?, poder hablar bien con gente, llevarte bien y trabajar bien en equipo, solés tender a poder adaptarte mejor. O sea, es fácil de leer, no es tan fácil. Lo bueno es que como tenemos equipos chicos, tampoco tenemos que contratar infinito. No es que estamos... no es que tenemos que contratar 30 personas en una semana. Entonces podemos tomarnos más tiempo y ser más estrictos con quién queremos que entre o no a la compañía. Y después también ser exigentes adentro. O sea, cuando vemos que algo no funciona, no funciona. O sea, y es mejor para las dos partes. O sea, una persona que está en un rol que no puede hacer o que no funciona, o sea, va a chocar con la compañía, va a chocar con sus compañeros y tampoco lo ayuda. Sé que me sorprendiste que puedas anotar estos 4 puntos así rápido, porque te veo como un pibe que tiene las cosas como bastante claras. Creo que hay mucha gente que en el estadio en el que vos estás los veo más como corriendo para todos lados, ¿viste? Uy, me falta esto, tengo que salir a contratar rápido, traigo cualquier persona, ¿viste? Que arranquen. ¿Siempre fuiste así o fue algo como que un perfil que fuiste desarrollando? ¿Nato? O sea, no sé. O sea, difícil de decirlo. O sea, que lo diga más otra gente que yo, pero... No sé, como que creo que estos puntos son cosas que quizás nunca lo había hablado así rápido, pero cada uno en su momento sí lo pensamos. O sea, qué tipo de perfiles queremos traer en la compañía es algo que se habla como estrategia de la compañía. O sea, como que eso, mantenernos chicos, igual. O sea, casi que esto sí es algo que aprendí de otros. O sea, la gran mayoría no lo hice yo. O sea, lo fui aprendiendo de otros, lo fui aplicando y funcionó. Hay que robar. No hay nada. Hay que robar ideas. La verdad que inventar algo a esta altura es difícil. Pero, por ejemplo, o sea, cuando levantamos la Serie A, pusimos un límite de cantidad de personas en el equipo. O sea, decís, che, lo opuesto. En general, ¿viste? Levantás una ronda y salís a contratar. Querés contratar todo lo que haya. Hicimos lo opuesto, pusimos un límite. Entonces, por un año no podíamos, en ese momento éramos 70. Dijimos, no podemos ser más de 75. Y eso lo mantuvimos hasta hoy casi. Pasó un año y medio. Y medio que eso te obliga a pensar en trade-offs. Dentro de los equipos también es. Che, quiero traer una persona porque no llegamos a hacer esto. Bueno, ¿por qué no llegamos a hacer esto?
es porque el equipo que tenemos acá actualmente no funciona. O sea, hay alguien que funciona más o menos, pero que funciona más o menos y lo mantenemos porque o sea, nos cae bien y tiene buena cultura, pero no, o sea, no llegamos a cumplir los objetivos. Podemos mejorar los equipos y es algo como que te obliga a pensar en eso. Obligarte a pensar en trade-offs. Está bueno eso. Contame de la empresa que compraste. Compramos hace 4 meses firmamos, hace un mes cerramos la transacción a nuestro principal competidor en México. Retomo algo que habíamos dicho en su momento. Cuando nosotros empezamos Tappi dijimos vamos a hacerlo regional y cuando veíamos el mundo, cuando veíamos cada país, analizamos cada país y dijimos, che, para que Tappi tenga sentido tiene que haber como varias condiciones que se den. Por un lado, tiene que haber un universo financiero, fintech, relevante, que tenga sentido. Es decir, si, no sé, en Argentina claramente estaba todo creciendo y estaba explotando, pero quizás, no sé, en algún otro país, en Ecuador, hay 2 bancos que se dividen entre todos y sí, no hay nada más. Entonces, che, bueno, primero tiene que haber un ecosistema de fintech relevante o financiero relevante. Por el otro lado, no tiene que haber competidores muy, muy fuertes en cada uno de estos países. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esto es un negocio de red, donde si ya hay alguien que controla toda la red y es muy difícil que alguien se vaya. O sea, si hay un competidor, si hay alguien que lo hace relativamente decente, probablemente los bancos no se muevan, porque dice, che, ya lo tengo resuelto, funciona. O sea, está, lo dejo así. Y después el tercer punto era a nivel economics o dinámica de economics, que quizás se desprendía un poco de las otras dos. Esa fue una de las razones por las cuales, por ejemplo, nos fuimos a Brasil, porque ya existía una red anterior a la nuestra, que era, o sea, no solo Pix, que después obviamente profundizó, pero estaba el mundo de los boletos. Los boletos, sí. Están los boletos, y los boletos lo que hace es que cualquier empresa pueda cobrar en todos los bancos a la vez. Entonces dijimos, che, no tiene sentido, o sea, como que ya está semi resuelto, no tiene sentido ir a Brasil. Cuando vivimos en México, no había una red muy grande, pero estaba esta empresa que se llamaba Arcus, que era una startup fundada por mexicanos, que había hecho un trabajo muy bueno y que en su momento era como una empresa como Tappi, tecnológica, que estaba haciendo las cosas bien, muy enfocada en México, trabajando con la gran mayoría de las fintechs que estaban en ese momento y algunos bancos. Y dijimos, que por eso no pensabas ir a México. Dijimos, che, esto, como que, ¿por qué vamos a pelear en esto? Como que tachado. No tiene sentido, tachado. O sea, vayamos a todo el resto, ganemos todo el resto, que igual nos alcanza. Tomamos esa decisión y empezamos a trabajar. O sea, la primera ronda dijimos, no vamos. Es más, el deck dice, no vamos a México. El primer deck dice, no vamos a México. O sea, para que veas que no está todo tallado en piedra. Ok. Cuando empezamos a hablar con algunos clientes, nos llega, no sé, un primer cliente y dice, che, estoy acá en Colombia, pero también tengo en México. ¿Tenés México? No. Se pasa 2 semanas. Aparece otro, che, tengo mi fintech acá en México, me gustaría tener esto. ¿Tienen en México? No. Bueno, che, ya van dos que nos dijeron, che, vengan a México. Claro, ¿qué es lo que dijiste que era parte de la propuesta de valor? Esto como Pomero, claro, yo te resuelvo todo. Y al final, en algún momento, apareció Revolut, el banco, el neobanco, creo que por definición global, que estaba abriendo operaciones en México, que todavía no lanzó, pero eso era otra cosa, eso es otro tema. Y me dice, che, si tienen México me gustaría lanzar con ustedes, porque después voy a querer lanzar Colombia y voy a querer hacer otra cosa, bla, bla, bla. Quiero ir con ustedes. Y dijimos, bueno, ¿tienen México? Sí, vamos a México. O sea, y dijimos, ya está. Creo que básicamente nos estaba diciendo el mercado, nos estaba diciendo, che, vengan a México. Y definimos ir a México. ¿Por qué? Porque esta compañía, esta startup, un año antes que nosotros arranquemos, la adquiere Mastercard. Y Mastercard, o sea, imagínate una startup muy chiquita arrancando, si le pones todos los procesos y la carga burocrática de Mastercard. O sea, claramente empieza como a romperse. La tecnología no era la mejor en su momento, entonces empieza a dejar como mucho que desear en la operación el día a día, a nivel tecnología, a nivel comercial, a nivel atención a los clientes. Y dijimos, espera, acá hay un lugar claro para que vayamos nosotros. Nada, long story short, hoy México es, o sea, hasta hace 6 meses México era el 60% de la operación de Tappi. A principio de este año nos llega una invitación a participar del proceso para comprarle a Mastercard esta compañía que Mastercard había decidido. Ellos te contactan a vos. Sí, un banco de inversión. Nos llega un mail que casi elimino.
Fue el 6 de enero de 2025. Estaba tipo post año nuevo, estaba en punta, recibo el mail. Viste esos mails medio spam, que no sabes si es spam. O sea, lo eliminé y después dije, pará, ¿qué era esto? Porque pensé que era alguien que no conocía. Lo volví a abrir y dije, che, pará. Esto, o sea, como que no dice el nombre de qué empresa, dicen, che, una empresa grande, estaba vendiendo una subsidiaria en este segmento. Y yo dije, pará, esto es Arcus. O sea, esta es la compañía que estábamos viendo. Y ahí empezamos el proceso y por suerte funcionó. Literal es así, te llega un mail medio anónimo del... Sí, era del Que ni banquero. te dice el nombre de la empresa y... No dice el nombre de la empresa, hay como un teaser, hay una presentación, como un one-pager con algo de información básica. Sí. Dicen, che, si te interesa, avísame y hablamos y estamos haciendo un proceso. Avísame si te interesa y así, pues ese fue el inicio. ¿Cómo es el proceso de comprar una empresa Mastercard? Fue divertido, o sea, con mucho estrés en el medio. Fue un proceso de un poco de 2 meses donde nos daban información, pero a medias, porque como éramos, o sea, la verdad es un proceso complicado porque somos competidores y a la vez queríamos comprarlo. Entonces, por ejemplo, o sea, no me querían dar el contrato que tenía con este banco porque dice, pará, si vos sabes el precio, vos vas, después me vas por atrás y le ofreces 1% menos y se va a cambiar con vos. Entonces, había mucho de tira y afloje donde no nos querían compartir mucha parte de la información. Entonces, era un proceso en el cual nosotros teníamos que hacer todo nuestro análisis, ciegos en algunas cosas, obviamente confiando, o sea, conocíamos muy bien el mercado, muchas veces conocíamos a los clientes por atrás, o sea, estábamos hablando con todos los clientes por atrás. Nada, así que fue un proceso divertido. Fueron más o menos 3 meses como de due diligence, donde hicimos como nuestro análisis de negocio. Hicimos una primera oferta, una indicación de interés. Ahí eligieron un par de jugadores que avanzaban como a la siguiente ronda. Hicimos nuestra oferta no vinculante, que es como una oferta en números, como para ponerte de acuerdo, pero que todavía no hay nada firmado o cerrado. Y pues ya al final, mayo de este año, nos eligieron nosotros como el comprador elegido y con un par de meses de exclusividad para poder negociar los acuerdos finales. Así que el proceso fue y terminamos firmando primera semana de julio, firmamos los acuerdos finales y después teníamos que esperar un par de aprobaciones que terminaron llegando hacia el 20 de septiembre, así que el 1 de octubre tomamos finalmente control de la compañía. Proceso divertido porque era una startup chiquita comprándole a Mastercard que tenía. ¿Compraste cash o con stocks? ¿Cómo es eso? Compramos en cash. Mirá, con lo que habían levantado. De la serie A. Muy Exacto. bueno. ¿Algún dato de color así, algo gracioso del proceso de comprar una empresa que quizás otro no se pueda imaginar? El proceso con Mastercard era gracioso, donde nosotros entrando a una llamada con todos los equipos de Mastercard, ellos eran 30 en una llamada y nosotros éramos 3, 4 y nos subíamos y bueno, che, ¿quiénes más se suman de su lado? Y tipo, no, somos nosotros. O sea, ya está. Somos una startup. Tantos de traje así, mirando. No sé de traje, pero había de todo. Yo tenía tipo abogados internos, abogados externos. Nosotros éramos CFO, mano derecha mía, operaciones y yo. Y tipo subíamos y hacíamos todo. ¿Mano derecha qué es? ¿Que tenés un chief of staff? Sí. Ok. O como un asistente. No, tipo chief of staff. Ok. Claro, muy gracioso el contraste. El contraste era muy bueno. Somos 4 pibes de 32, 33 años, me dijiste. Venimos. Sí, yo creo que venimos a comprar la empresa. Yo creo que ellos pensaron que se iban a encontrar con que nos iban a pasar por encima. Creo que tenemos experiencia también en eso, no desde TAPI, pero con vida pasada financiera. Como que tenemos más experiencia en ese tipo de transacciones. En mi casa lo viví desde muy chico. Entonces también CFO también pasó por estaba estando en Pampa también. Entonces como que había mucho más, estábamos mucho más preparados creo que lo que se esperaba Mastercard. Claro, y si no tenías a alguien que te ayude o te asesore un poco. Sí. Che, ¿y alguien de ustedes vive en México o se va a vivir a México o no? Kevin se va ahora, se casa ahora. Okay. y después se va para allá. O sea que el año que viene va a estar allá. Yo todos viajamos mucho, tenemos parte del equipo allá igual. Yo he viajado 12 veces en lo que va del año a México ahora. Estamos yendo y viniendo, yo mínimo estoy 1 semana al mes.
creo que igual tenemos que estar cada vez más. Obviamente este año fue medio un cambio grande donde quizás 2024 México era 30, 40, 50% de la compañía. Hoy es el 85% y somos más una compañía mexicana que operada por argentinos más que otra cosa. Entonces creo que tenemos que estar más ahí. Y México es un país que requiere mucho de estar. Me encantó esa historia. Me quiero tomar los últimos... Son las 3, nos quedan 15 minutitos. Me quiero tomar un poco el tiempo para hacerte algunas preguntas más random, si se quiere. Dale. Pero antes de eso, que me cuentes un poco visión a futuro. O sea, estás en un muy lindo momento por lo que te escucho. Con una empresa rentable que estás creciendo, acabas de comprar a tu principal competidor de tu mercado más importante. Tenés un modelo de negocio lindo y robusto con una retención altísima, con un pain muy claro. ¿Qué ves para adelante? Nosotros creo que hicimos cosas muy bien. Estamos trabajando en México después de la adquisición ahora con casi diría el 80% de la población bancarizada de México. O sea, están procesando pagos a través nuestro, o sea, a través de los Nubank, Mercado Pago, Story, Plata, Claro, etcétera, Santander, bla, bla, o sea, etcétera. Es casi el 85% de la población bancarizada procesando pagos con nosotros. Adivina más o menos qué market share de pagos recurrentes tenemos hoy. O sea, ¿cuántos pasan por nosotros del total de mercado de México? Menos del 1%. Okay. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pagos todavía siguen pasando en efectivo, ya sea en tiendas, en kiosquito, en farmacia y tiendas de conveniencia como Oxxo o 7-Eleven, o mismo en las sucursales o en las propias empresas. Voy a la oficina de la compañía de luz y le pago ahí. Voy a la municipalidad a pagar mis impuestos en efectivo. Voy al colegio y pago en efectivo cuando llevo a mis hijos. Eso hace que el 90% de los pagos todavía digital, o sea, los pagos de servicios sigan siendo en efectivo. Entonces, todavía hay muchísimo por hacer. Entonces, creo que estamos conectados a la gran mayoría del sistema bancario en México y creo que somos la red bancaria en México. Todavía hay mucho que trabajar para subir esa adopción. Entonces, si vos me preguntas cuál es el riesgo, y bueno, hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Desde cuán rápido la gente se acostumbra a pasar de pagar en efectivo a pagar de forma digital. Creo que los depósitos, la red de depósitos y retiros de efectivo que estamos armando está ayudando a ese proceso. Y después, ¿cuántos pasan por medios bancarios, o sea, red bancaria como la que tenemos nosotros, sino por unas tarjetas o algún otro medio nuevo que pueda llegar a aparecer? Entonces, creo que todavía tenemos mucho para ayudar en esa adopción. O sea, estamos haciendo muchas cosas para ayudar en esa adopción. Una parte, como decía recién, era permitirle a la gente que hoy no tiene cuenta digital que pueda depositar en efectivo, porque la mitad de la población en México no tiene cuenta de banco. Y si vos tenés efectivo, por más que te bajes Nubank o Mercado Pago, no tenés forma de depositar ese efectivo. Entonces, al final estás afuera del sistema. Sí. Por un lado es ayudar a que más gente se suma al sistema. Y después por el otro lado ir mejorando la adopción de pagos como el nuestro. Entonces empezar a dar de alta débito automático, que más empresas pueden empezar a cobrar de forma digital. O sea, hoy más o menos en México tenemos conectados como 250 empresas que cobran a través de nuestra red. Para darte una idea, en Argentina hay como 9.000. En Colombia hay 16.000. O sea, para darte una idea. Y México es 4 veces más en todos los sentidos. Y o sea, hay muy pocas empresas cobrando en estas redes. ¿Por qué? Porque todo pasaba de forma física, en efectivo. Hay que hacer todo un proceso. Entonces, desde TAPI estamos ayudando a que más usuarios se sumen al sistema, que más empresas se sumen al sistema también, y obviamente mejorar la experiencia en todo ese proceso. Creo que eso va a requerir mucho tiempo y no cambia de un día para el otro. O sea, son usos y costumbres muy fuertes del ecosistema mexicano que no van a cambiar rápido. ¿Cuánto tenés para crecer, por Dios? Muy bueno. Muy bueno. Bueno, tengo las últimas preguntas que tengo. Así te libero. ¿Sos de ver podcast o no? Bastantes. ¿Sí? ¿Cuál seguís? BG al cuadrado, los del de... No sé, es uno de mercados públicos y privados de Estados Unidos.
Ok. Que estaba es el founder de Altimeter, que es un hedge fund, crossover fund grande, y Bill Gurley, el de Benchmark, parece de los mejorcitos. Acquired, cada tanto alguno Sí, está me bueno. gusta. All In, Mm. creo que es típico. Y acá local mucho FMI, parece de los Ok. mejorcitos. Análisis a nivel local, lo mejorcito que hay. Ese Y no después lo mucho conozco. audiolibro. ¿Sí? Ah, bueno, anoto esa pregunta entonces. No la tenía. Pero, bueno, viste que en muchos de estos podcasts al final haces... Las Es preguntas que rápidas. lo que fui viendo, Tommy, cuando fui avanzando en esto, yo todavía sigo aprendiendo cómo hacer podcast. Necesitas algo al final como para hacer un corte. Porque si yo sigo hablando con vos de Tapi, yo puedo estar... Te sigo haciendo preguntas. En algún momento tengo que encontrar como un corte y decir, bueno, te voy a hacer las preguntas y ya vamos dando un cierre. Si querés empecemos por ese. Si sos de escuchar audiolibros, decime... A la gente le encanta recomendaciones de libros que tengas para hacer. Recomendaciones de libros. Para mí, de los libros que más me marcaron es largo y otra cosa, pero es La Rebelión de Atlas. Medio que creo que es hiperválido, especialmente en este momento de la sociedad, no solo argentina, sino creo que mundial. Creo que ese está bueno. Después suelo leer, o sea, más no ficción, pero suelo leer de todos. Creo que ese, así que es ficción, que me gustó mucho, es toda la saga del problema de los tres cuerpos. Medio ciencia ficción, pero que me gustó. ¿Qué se hizo serie o no? Sí, pero la serie es muy mala. ¿Es muy O sea, mala? muy, muy mala. No la vi. No la veas. O sea, lee el libro directo. Ok. ¿Qué más? ¿Y de no ficción? Ahora estoy leyendo la biografía, no es biografía, pero el libro de Jared Kushner, el yerno de Trump. Yernos de Trump. Sí, cuenta como toda. Y también está bueno para ahora que cuenta mucho todas las negociaciones de todos los acuerdos de paz en el Medio Oriente, que es la persona que lo llevó. Fenómeno. Bien. Bueno, una pregunta un poquito más introspectiva. ¿Qué principio personal te guía hoy en día y cómo lo aplicas en tu día a día al frente de tu empresa? Creo que siempre se puede mejorar y siempre se puede hacer algo más. O sea, creo que nunca frenamos, como que compramos para muchos. Por ejemplo, la compra de Arcus podría haber sido un gran momento. Nosotros compramos hace un mes y estamos mirando para adelante qué más podemos hacer y para dónde vamos a ir ahora y hasta con incertidumbre decir, che, ¿cómo hacemos todo lo que tenemos para hacer ahora? Es como siempre buscar algo más, un pasito más. Y creo que eso lo hago en todo sentido. O sea, cómo seguir mejorando en todos los aspectos. Creo que va por ahí. O sea, pero es algo... Sos así en el trabajo y estás así en la vida. O en un deporte o en cualquier cosa. Creo que eso sale de mi viejo, que es muy ansioso, pongámoslo así. Ok. Nosotros le decimos, o sea, mi mamá le dice que es one step in advance, como que siempre está un paso adelante, tipo, bueno, estás acá, che, ¿qué vamos a hacer después? Es siempre eso. Creo que eso es algo que lo compartimos, o sea, en toda la familia. No sé si es bueno o malo, pero No, está. a mí me parece bueno. No pensaba, la verdad, preguntarte algo de tu viejo, pero bueno, ya que lo trajiste a colación, tu papá es uno de los grandes empresarios de Argentina. No tengo esta pregunta ni siquiera anotada. O sea, no pensaba preguntarte sobre esto, pero así como decís esto recién, digamos, no. Sos un caso... Es raro tener esa experiencia donde naces en una familia, donde tenés un papá como el que tenés vos. Yo no tuve, por ejemplo, esa experiencia. ¿Cuáles creen que son, como emprendedor, te pregunto, cuáles crees que son los grandes aprendizajes que tomás de tu viejo? Creo que siempre optimismo. Tiene algo que es mucha lectura de mercado y de ver oportunidades en todos lados y ser muy oportunista con las oportunidades que se presentan. De nuevo, creo que la compra de Arcus para nosotros, eso es algo que yo lo viví toda mi vida, de verlo a él. O sea, no lo hice, pero que lo vi cuando hay una crisis en algún lugar o cuando alguna empresa grande se va de un país o se va de un mercado, suele haber oportunidades muy grandes. Y que cuando llega a eso es ir a fondo y
y tratar de llevártelo. Que en general cuando conoces muy bien un mercado y conoces muy bien un país, o sea, un negocio, lo que sea, en general suelen surgir oportunidades, pero hay que estar listos para tomarlo. Y eso es tener empresas ordenadas, tener empresas quizás más a nivel público, con poca deuda y mucha caja para poder ir a perseguir esas oportunidades, hacer negocios, ser rentables, o sea, ser muy oportunista, pero para ser oportunista hay que estar siempre muy preparado para poder, cuando llegue la oportunidad y cuando tengas la suerte de tener una oportunidad enfrente, poder aprovecharla. Es un poco... Sigue siendo un poco como de startup, estar vivo el suficiente tiempo en un mercado, en una industria, en un país, como para poder aprovechar esas oportunidades. Sí, y también creo que hay una cuestión de algo que decía al principio para fundraising, que es saber leer el mercado que quieres. O sea, creo que estar bien, en buena relación con el mercado, creo que también es importante. O sea, lo que siempre vi es él, todo lo que hizo es por el nombre que se armó en el mercado del respeto, en los mercados, que la gente quiere invertir con él. Y creo que eso también es entender cuándo la compañía tiene que tener rentabilidad, cuándo hay que apostar fuerte e invertir, cuándo hay que frenar y decir, che, este no es el momento de sobreinvertir y hay que estar líquido para esperar el momento y hay que hacer buenos negocios. O sea, creo que los fundamentales del negocio tienen que estar. Quizás hasta de nuestro lado, en el mundo más tecnología, donde quizás en 2022 estábamos todos tirando plata. Ese 2021, 2022 era crecer a toda costa, con negocios que quizás sabíamos que después no iban a funcionar. Nosotros siempre fuimos un poquito más ordenados de ese lado. Muy bueno. Te hago la última. Si de todo lo que hablamos tenés que sacar una cosa, o sea, o quizás hay algo que no hayamos hablado y me la perdí, pero un aprendizaje clave que te gustaría que se lleve la gente que escucha esta conversación que tuvimos vos y yo, ¿cuál te llevarías? Creo que es todo ventas. Y ventas, creo que ventas está muy mal visto. O sea, la palabra ventas está muy como bastardeada, tipo, che, vendo cursos y... O sea, ni me digas. La típica. Pero creo que es todo... Hay que vender una historia, hay que aprender a vender, hay que saber con quién estás hablando y qué es lo que está esperando y qué es lo que está buscando el otro. Porque fundraising es vender un sueño, una idea, desde el principio. Contratar los primeros empleados es también. Es vender una idea. Armar la compañía en sí es vender una idea. Es vender algo que quizás al principio no existe. Así que creo que es como una de las habilidades más subaprovechadas que hay hoy en día. Y si vos decís, che, tengo que aprender una sola cosa y tengo que hacer una sola cosa, es vender. Y animarse a vender, porque la mitad es animarse. Y la mitad de veces te van a decir, más de la mitad de las veces te van a decir que no. Hay que seguir. Ya sea con inversores, ya sea con empleados, ya sea con clientes, con lo que sea, es mucho desde vender y de animarse a arrancar. Buenísimo. Tommy, gracias por sumarte. Me encantó la charla. Gracias por venir. No, gracias a vos. Un gusto. Bueno.